Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Finanzas a la Carta. Esta semana vamos a abordar lo que son las transformaciones en los proyectos de negocio o en los proyectos de vida, porque lo único constante en este mundo es el cambio. A veces tenemos una idea de negocio a la que apuntamos, pero resulta ser que en el camino nos damos cuenta que no era, o las condiciones que nos va presentando la vida nos obliga a ir hacia otra línea. ¿Cuándo es el momento de cambiar? ¿Cuándo es el momento de innovar? Cualquier momento en la vida, y eso nos lo demuestran nuestros invitados de hoy. Así que tendremos como invitados a el fundador de Buen Camino Drinks, Stefan Beloskin, quien nos estará hablando de cómo nace esta idea, cómo nace este proyecto cuando él ya tenía cerca de 50 años y cómo se tuvo que reinventar por completo, absolutamente, para lanzar esta línea de bebidas, no solamente por las redes sociales, por internet, sino para llevarlo de consumo masivo. Es una idea extraordinaria y una historia hermosísima que no te puedes perder. También tendremos una invitada muy especial, Catalina Fullerton, quien es una doctora, una médica cirujana que poco a poco, por diferentes condiciones de la vida, se dedicó a lo que es la parte gastrointestinal y hoy por hoy ayuda a cientos de personas en todo el país a entender mejor la salud y de forma sencilla, pero más allá de eso es la cofundadora de una marca de alimentos y de proteínas que hacen bien. Estoy hablando de Good Suplementos. Así que acompáñenme en este par de entrevistas especiales para que entendamos el valor de cambiar en la vida. Y estamos de regreso en Finanzas a la Carta, ya con nuestro primer invitado, una persona que durante la época de pandemia tuvo que reinventarse y se convirtió en algo así como un científico en casa para desarrollar y probar productos, y para mí es un honor presentarles el día de hoy al fundador de Buen Camino Drinks, con ustedes, Stefan Beloskin. ¿Cómo estás, Stefan? Hola, Juan Carlos, súper bien, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. No, y yo muy contento de tenerte porque me interesa mucho conocer y aprender de tu historia. Tú eres una persona que de alguna manera has logrado sacar adelante un modelo de negocio bastante interesante. Acá tenemos algunos de los productos que ya vamos a mostrar, pero lo que me llama la atención poderosamente es la historia que hay detrás. Quiero entender ese camino del emprendedor contigo, quiero entender los desafíos que tuviste, todo lo que tuviste que hacer para crear esta innovación de producto que tenemos hoy. Así que primero, Stefan, vamos a arrancar contando tú qué hacías antes de comenzar con este proyecto. Bueno, tenía otra empresa que era un servicio de paseo de perros. He tenido varios emprendimientos, pero ese era el que me duró más y fue el más rentable, que duró 15 años. Espérate un momento, paseo de perros. Así es. O sea, literalmente, como dice el nombre, sacaban perros a pasear. Claro, de una etapa que en Chile prácticamente no existía. Una tía mía me dio la idea, me dijo, oye, en Argentina está lleno de paseadores, ¿por qué no te metías en esto? Y tengo que confesar que le tenían pánico a los perros, así que ¿sí? Me costó echarlo a andar. Incluso me acuerdo que el primer aviso fue por Mercado Libre en ese tiempo. Ajá. Y ya tenía clientes y yo no iba a buscar a los perros porque les tenía miedo. Y el primer cliente que fui, cerré los ojos y esperé así como que me atacara el perro, y al final estuvo todo bien. Y salió un chihuahua ahí, salió un chihuahuita. Todavía me acuerdo el nombre, Gaspar se llama el perro. El primer perro que paseaste. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con este negocio de paseando perros? Porque finalmente no fuiste solamente tú finalmente tuviste un grupo de personas. Fue creciendo. Creo que tuviste una app a nivel nacional y tuviste paseadores de perros en varias partes del país. Sí, sí. Duró 15 años, se acabó con la pandemia porque ya no podíamos salir. Sí, partí yo, después con unos amigos, y así, le da harto trabajo a amigos, y después lo que decidí fue contratar solamente mujeres que fueran estudiantes de veterinaria. Entonces teníamos harto paseadoras, que eran mujeres que tenían conocimiento de manejo de los animales, y solamente mujeres, y de vez en cuando para los perros más grandes teníamos paseadores hombres. Ok, ese tema del paseo de perros de por sí
es un tema interesante. Es como Sí. entender ese modelo de negocio podría ser muy interesante para Finanzas a la Carta. Pero hoy lo que quiero ver contigo es lo que ocurrió después. Llega la pandemia. Llega ¿Qué la pasa en pandemia. la vida de un emprendedor cuando su modelo de negocio se le acaba? Bueno, tembló un poco el mundo, pero yo tengo un cuadernito donde voy anotando ideas de negocio todo el tiempo. Que cosas que me gustan, cosas que haría, y ya tenía una listita elaborada. Entonces, la primera iniciativa fue hacer una fábrica de baterías. Yo toco batería. Entonces, que ya voy a hacer batería de autor, pero me di cuenta que el proceso que me iba a tomar solamente en llegar a terminar la primera batería iba a ser demasiado largo. Después traté de hacer otras cosas para tener catch, y ahí dije, voy a estudiar cervecería, voy a hacer cerveza. Ya tenía la idea de hacer una cervecería en la casa donde me había cambiado recién, y así que dije, ya, pues vamos. Tenía hace rato un curso de cervecería que me había regalado mi mujer, que no lo había tomado. Entonces, Ajá. que ya, este es el momento. Así que ahí me puse, estuve 2 años estudiando y haciendo cerveza, y ahí partió cerveza El Buen Camino, que luego se llama Buen Camino Drinks, que son bebidas, no tiene nada que ver con el alcohol. Tiene sí el look de la cerveza artesanal, Ajá. pero son tés e infusiones con gas hechas bebidas. A ver, tú entonces haces un curso en medio de la pandemia. Sí. Haces un curso para aprender cervecería. Así es. Para aprender a hacer cerveza. Ujú. Te queda gustando y te apasiona el tema y dices, voy a hacer una cervecería, y abres una cervecería en tu casa, Exacto. una cervecería artesanal. Así es. Pero estábamos en medio de la pandemia. Ajá. ¿Cómo lograste facturar con eso? En la pandemia pasó algo que como que los permisos se relajaron. Entonces, por ejemplo, para sacar el permiso del SAC, que es algo muy complicado, porque para hacer cervecería, hacer alcoholes, tienes que tener un permiso del SAC, aparte del de impuestos internos. Todo eso era llamar. De hecho, me acuerdo que llamé al SAC, me contestó una señora, me tomó los datos, me dijo, listo, mándame una foto donde lo vas a hacer, cuánto vas a hacer, fluyó. Impuestos internos, no me acuerdo bien, pero creo que fue algo parecido. Y nada, ahí empezamos a vender primero ventas informales de todas maneras, porque hacer cerveza es fácil, pero hacer buena cerveza es muy difícil. Oh. Entonces, en ese trayecto, claro, yo tenía mis inseguridades, faltaba equipamiento, era todo muy casero. Para tener una buena cerveza, te demoras desde que la cocinaste hasta que la vas a embotellar 1 mes. Entonces también está esa incertidumbre de 1 mes, mucho tiempo no tenía cerveza en ese periodo porque me las compraban todo. Y básicamente en pandemia eran mis vecinos los que se la tomaban. Eran los vecinos los mejores clientes. Sí, sí. Ok, pero ¿qué fue lo que pasó si el negocio venía funcionando bien? Finalmente, ¿cómo te decantas por un producto como este? Sí, pasaron varias cosas. Una, que el mercado de la cerveza en ese tiempo se saturó. Estaba todo el mundo haciendo cerveza. De hecho, sigo en un chat de cerveceros donde llegamos a ser 250, ponte tú. Eso ya indica una cantidad de ellos que sí se está dedicando formalmente. Y el cambio fue porque me di cuenta que había que invertir mucho. Era un trabajo muy pesado para hacerlo solo y que había esta saturación. También me pasaba que a veces a las 9 de la mañana embotellando estaba tomando cerveza un día lunes, y uno dice, el trabajo ideal, pero no es así, y van pasando los años y eso un poco también va pasando la factura. Y tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda y ver a mi hermano, y ahí se tomaba mucha ginger beer. Dice beer, pero no tiene alcohol, es una cerveza de jengibre que es fermentada. Y empecé a experimentar con eso. Ok. Y para un 18 me preparé, no sé, desde junio para ir estoqueándome de cerveza, para llegar el 18 de septiembre con una suficiente cantidad para vender. Y también hice en paralelo ginger beer, mucha. Y el 15 de septiembre ya había vendido toda la ginger beer, y esa cerveza que hice la terminé de vender recién en noviembre. O sea, el stock que habías producido de ginger beer no alcanzó a llegar al 18, se No vendió alcanzó. todo de forma muy rápida. No. Y la cerveza, que es tu principal producto, estaba todavía allí. Sí. Entonces me di cuenta que ginger beer aquí creo que habían 1 o 2 marcas que la estaban haciendo. Era un formato desconocido. De hecho, había que explicar por qué se llamaba beer, pese a que no tenía alcohol. Ajá. Era saludable, así que también me implicaba no estar tomando, era algo que me gustaba, y prendió el tiro. Entonces fue como un MVP que rápidamente traccionó, y dije, ya, por acá es el camino. Ok, entonces, ¿qué es eso? A ver, muéstranos lo que tienes allí para aprender. Eso es ginger beer, lo que estamos viendo. Ya no fermento nada. Eso fue Ya un no haces cambio que fermentación. hicimos, claro, Ok. porque pasaba que los envases explotaban. Con el calor se volvían a refermentar. Y, Ven, sí. antes de que me cuentes Sí. entonces esto, efectivamente tuviste un proceso que tuvo que ir madurando y Sí, probándose. sí. Vuelvo y digo, te convertiste en una especie de científico. Claro, la cervecería es la escuela. La cervecería fue la escuela, Sí. pero se te explotaban los envases. Claro, a cierta temperatura empezaban a refermentar. Entonces, porque tú realmente tenía pedidos para Iquique, Ajá. y yo cruzaba los dedos de que no pasara nada en verano, y a veces
no pasaba y muchas veces sí pasaba. En ese tiempo yo lo producía en mi casa también. Ahora estoy produciendo una planta más grande que no es mía, tercerizamos y ya tenemos un formato de elaboración súper profesional. Entonces, ¿te tocó tomar la decisión de eliminar el azúcar para la fermentación? Sí, es que lo que pasa es que también me di cuenta que si íbamos a vender salud, que eso también era nuestro atributo diferenciador. Nosotros queríamos hacer una bebida que hiciera bien. Si yo me quiero tomar una bebida y por hoy no entiendo los ingredientes, están recargadas de azúcar, está muy cuestionado. Tienen también algunos ingredientes que no se declaran en algunos casos como el ácido fosfórico. Eso yo lo aprendí con la elaboración. Entonces dije, ¿qué pasa si hago una bebida que no solamente sea rica y más encima que te haga bien, que tenga propiedades? Entonces ya tener azúcar era un sinsentido. Y ahí descubrimos una stevia ahí probando hojas y varias marcas de stevia, y no dejar ese retrogusto metálico que suele otorgar la stevia. Y hasta que lo logramos. Como estamos en Finanzas a la Carta, Sí. me interesa hablar un poco del dinero que se mueve detrás de un negocio. Sí. Durante todo este periodo de tiempo, ¿cómo te fue con el flujo de dinero, con el flujo efectivo? ¿Qué tanto te afectó la caja para el desarrollo de tu negocio? No, muchísimo, muchísimo. Yo tenía unos ciertos ahorros que venían de antes, que los ocupé todos, pero después ya empezamos con vender bienes propios, autos. Yo como baterista tenía instrumentos, todo eso lo tuve que ir vendiendo para capitalizar. Esto es inicialmente un negocio que compras al contado tus insumos, tu elaboración y vendes a crédito en los canales B2B. Entonces eso sí me produjo mucho estrés financiero, la caja siempre estaba negativa hasta que pagaban y ahí me podía volver a elaborar. Fue bastante difícil. De todas maneras, yo siempre miré los números y claro, calzaban en el Excel, pero en la realidad siempre faltaba. Entonces ahí tuve que ir haciendo movimientos, ver los créditos, buscar capitales por familiares, amigos, la típica. Y después me hice la pregunta, ¿cómo hacerlo para comprar a crédito y vender al contado? Y ahí la respuesta fue el e-commerce. O sea, tú lo que necesitabas era darle la vuelta a eso, porque tú estabas efectivamente comprando todos los insumos de contado, pero finalmente cuando lo ibas a vender tenías que dar plazos, Exacto. crédito. Y estemos de acuerdo, no todos pagan ni en el tiempo que corresponde y el dinero en el tiempo va perdiendo el valor que es el margen de operación que tú tienes. Exacto. ¿Y muchos te llegaron a quedar mal? Muy pocos, por suerte, hubo pocos impagos y siempre como fue una escala pequeña había conversación. O sea, yo estuve ahí, nunca fui un chairman que como veía si es que se pagaba o no. No, se iba a hablar, creo que casi no me pagó. Solo el tema de los plazos a veces se dilataba mucho, a veces 4 o 5 meses donde no te pagaban, sobre todo en el canal Oreca. Y bueno, con el tema del e-commerce lo solucioné, pues. Y más encima, como ya llevaba un tiempo, pude hablar con mis proveedores para que me dieran cierto nivel de crédito. Entonces dije, ya, tengo ese plazo para trabajar y para vender. Y con el e-commerce, en el cual fui aprendiendo poco a poco, encontré esa respuesta y esa solución. ¿Por qué el e-commerce fue una solución para ti? Porque una vez que tú generas esta venta, llega la plata en 2 segundos si tú quieres a tu billetera digital, a tu cuenta bancaria. Pero el e-commerce en sí mismo es un mundo distinto de comercialización. Totalmente. Es un canal totalmente distinto al tradicional. Sí, sí. Igual hoy por hoy yo veo que una empresa que no esté en plataformas digitales ya está muy atrás. Entonces mi primera inquietud fue como para no estar desactualizado. Yo venía de una empresa de paseo de perros, que era lo más rústico posible. Yo era una cabra de cerro nomás, un ermitaño. Entonces ahí tuve la necesidad de aprender. Y fue aprendiendo y me metí a un club que se llama Emprendedores Imparables, que lo dirige Fawad Kassem, que es uno de los founders de My Cocos y Ment, y ahí fue aprendiendo. Entonces ahí hice los cambios necesarios. De Apanio, que es la primera plataforma, me pasé a Shopify, a hacer anuncios, que es súper importante, a generar contenido y a tener un esquema y una sistematización de los procesos de contenido, de anuncios y de campañas de correo, etc. Esteban, nuevamente te digo que tu experiencia para mí es muy valiosa y efectivamente también para la audiencia. Te pido disculpas por la pregunta, pero ¿qué edad tienes? 51. Tienes 51. ¿A qué edad te comenzaste a involucrar con el e-commerce, el comercio electrónico? 49. A los 49. Tirando para 50. Creo. O sea, sí. Tú eres un iconoclasta, ¿no? Rompes la regla, porque la gente Sí. puede pensar, estoy muy viejo para... 50 todavía uno tiene muchísimos años por delante, pero efectivamente no somos millennials. Sí. Entonces muchas personas podrían sentir hoy que tienen mucha edad como para entender el mundo del e-commerce, Sí, el mundo electrónico. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, primero que nada, si tú quieres emprender a la escala que sea, y sobre todo si tienes ambición de escalar, el aprendizaje es una cuestión día a día. Entonces, no solamente vas a tener que aprender de e-commerce, de ventas, de elocuencia, de finanzas, de contabilidad, de legislación. Entonces, si no tienes la voluntad y más que nada la voluntad y la mentalidad de siempre estar aprendiendo, yo cuestionaría un poco que te dedicaras al emprendimiento. Yo lo veo en mis amigos que son empleados hoy por hoy y claro, son especialistas en algo, sobre todo a esta edad que ya son seniors en lo que hacen. Y cuando le hablo de paid media o cosas por el estilo de Shopify, me miran a mí y dicen, ¿de qué estás hablando? Padre, ¿de qué me estáis hablando? De hecho, igual nos pasa en este club que estoy, que hay reuniones todos los viernes, lo recomiendo, Emprendedores Imparables de Fawad Kassen. Nos damos cuenta que hay muchos títulos laborales que todavía están por inventarse. Un Shopify developer, un content creator y así. Sí. O sea, hay mucho por hacer en ese sentido, sobre todo en Chile. Y se necesita. Entonces, Súper. ¿tú eres de los que dice que el emprendimiento es para todo el mundo o no es para todo el mundo? Sí, es para todo el mundo, pero cuando tú quieres correr una ultramaratón, tienes que estar dispuesto, tienes que prepararte y después tienes que correrla. Entonces, puedes lograrlo, ese es mi caso. O sea, si yo puedo, cualquiera puede. Pero sí tienes que tener la certeza y la convicción de que es difícil, de que no es de un día para otro, eso de que compra mi curso y hazte millonario, no es así. Y es un camino de harta incertidumbre día a día. Puedes estar aquí, no sé, puedes ser dueño de Meta y al otro día bajaron las acciones de Meta y perdió $100.000 millones. A todos les pasan a toda escala cosas. Entonces hay que ser resiliente, pero estar convencido, incluso a un nivel, yo diría un poco insano, porque uno tiene que ser bastante... No tiene que tenerse ese push de querer seguir. Y a veces uno llega a tomar malas decisiones por no saber hasta cuándo es correcto seguir emprendiendo o seguir dándole ese modelo de negocio y no hacer un pivot ahí. Muy bien. Estamos con Estefan, el creador de Buen Camino Drinks, y compartiendo con nosotros esas anécdotas. Acabas de decir algo bien interesante. Todos tenemos altos y bajos, pero generalmente se muestra el éxito que tienen los empresarios. Sí. Pero poca gente ve los momentos difíciles, los momentos de soledad, los momentos en que uno está a punto de tirar la toalla. Exacto. Siempre se muestra cuando te ponen la medalla de oro. Pero ¿qué pasa en el momento en que tú quieres rendirte? ¿Tuviste esos momentos difíciles en tu camino? Por supuesto. Sí, ¿Recuerdas alguno en particular? Claro, el año pasado tuve un muy buen febrero en venta. Me iba a tomar vacaciones, no me las tomé, ya no me había tomado hace un buen rato, entonces ya necesitaba esas vacaciones, pero se empezó a mover mucho y no paré de trabajar y en marzo me vi sin caja, sin plata. Wow. Y dije, ya, esto no puede ser. No Wow. tengo vida, no tengo plata, ¿de qué se trata? Y me acuerdo que iba con mis bebidas en unas bandejas plásticas a despacharlas. Ajá. Y como tú ves, son bastante llamativas y llegué a echar benzina y un caballero colombiano, que era el que surtía la benzina, me preguntó, ¿qué es eso? Y yo le conté y me dijo, pero esto va a llegar a todo el mundo. Y yo venía como, esta es la última que entrego y chao. Y él me dice eso. Y fue como... Y yo le dije, no, empecé con mis objeciones. Y fue, ¿por qué no, en realidad? ¿Por qué no? No puede ser que sería tan linda. Sí. Así que ahí, esa fue una, pero esa me acuerdo clarito. O sea, como quien dice, si no crees en los ángeles, ahí se te apareció un Exacto. ángel. Y hablando de eso, vamos a probarla. A ver, ¿qué es lo que trajimos? Aquí están nuestras 5 variedades. Sí. Tenemos la idea de ir sacando siempre una nueva. De hecho, se viene otra en camino. Partamos por acá. La de arriba es chai. Chai significa té. Sí, ¿Okay? en hindi. En hindi, exactamente. Entonces es un té con especies. ¿Qué tiene? Jengibre, cardamomo, anís y stevia. Y tiene gas. Sino que no se me va ningún ingrediente. Ese es el chai. Súper rico. Yo, por ejemplo, a veces cuando me quiero tomar una cerveza digo, no, es que no quiero tomar porque me quiero cuidar. Sí. El chai es una súper buena opción. Okay. Aparte que tiene un montón de beneficios, antioxidantes, por el lado del jengibre. Se supone que en la Ayurveda, que es el caso del chai, la medicina ayurvédica dice que tiene que tener un componente de amargor, de picor, de dulzor, porque estimula los sentidos y eso te hace como un poco... Y todo eso lo tiene el chai. El chai, exactamente. Yo acá tengo una. Exacto. ¿Esa cuál es? Esa es la variación de nuestra primera ginger beer, que era nuestra bebida de jengibre fermentada, pero ahora es una ginger ale. Las ginger ale son lo mismo que una ginger beer, pero no lleva levadura, no fermenta. Okay. Y por supuesto no tiene alcohol.
No tiene alcohol. Una de nuestras características es que somos una empresa clean label, que quiere decir que es etiqueta limpia. Tenemos más de 2 o 3 ingredientes no hay, salvo el caso del chai porque lo requiere. Esta tiene jengibre picado, la raíz de jengibre que se pica y se hace un gran té, después se enfría y se gasifica. Tiene jengibre, agua carbonatada y stevia. ¿Se puede probar? Por supuesto, ábrela con cuidadito. Vamos a probarla Sí. con cuidadito por acá. Ahí está. Bueno, salud. Salud. Ah, pero súper refrescante. Súper. Súper refrescante. Sí. Es sabrosa, muy buena. Muchas gracias. Esa es la que dio el inicio a Buen Camino. Wow, me encantó. Muchas gracias. Muy, muy buena. Estefan, se nos está acabando ya el tiempo en la televisión, sabes que esto es muy rápido, Sí. pero nos encantaría saber dónde seguimos en contacto contigo, dónde podemos conseguir los productos, cuáles son las redes sociales. Por favor, cuéntanos. Súper fácil. En Instagram, Buen Camino Drinks. Todo seguido. Buen Camino Drinks. Nuestra web es buencamino.cl. Ahí está mi dirección, mi teléfono, me pueden ubicar. Y eso básicamente, el teléfono lo voy a dar porque aparece en la web. Buencamino.cl y Buen Camino Drinks, ya sea TikTok o Instagram. Las personas que quieran los productos, ¿dónde los consiguen? En buencamino.cl y a lo largo de todo Chile en tiendas saludables. Estamos en varios puntos de venta, yo me atrevería a decir que ya son unos 100 ahora. Perfecto. Sí. Estefan, muchísimas gracias por Gracias a ti. acompañarnos en Finanzas a la Carta y mucho éxito. Y te voy a decir algo, esos productos van a llegar a todo el mundo. Muchas gracias. Claro que sí. así sea. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos con más de Finanzas a la Carta. Y estamos de regreso en Finanzas a la Carta. Ahora, pues nuestro escenario se llena de gala porque nuestra siguiente invitada no solamente tiene una historia muy interesante que vamos a descubrir, sino que también está de cumpleaños y decidió venir al programa hoy, el día de su cumpleaños. Cata, bienvenida. Feliz cumpleaños, primero que nada. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muy bien, permíteme hacer una breve presentación. Catalina Fullerton, que nos acompaña el día de hoy, ella es médico cirujana, pero tiene una maestría en nutrición y durante varios años ha venido con una enorme preocupación hacia sus pacientes con respecto al cuidado de la alimentación, de la microbiota, etcétera, etcétera. Y en medio de este camino han logrado lanzar una marca al mercado que se llama Good Suplementos. Así Y es. esta marca lo que busca principalmente es el cuidado y la buena salud para las personas que la consumen, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos, por favor, a todos, para que todos nos enteremos, en medio de tu cumpleaños, ¿qué es Good Suplementos? Ya, Good Suplemento nace un poquitito como de la necesidad, ¿ya? Te comentaba un poco como tenemos a esta chica que buscaba un médico que yo pensaba así tipo, es para ella, y era finalmente para fundar una clínica. Y durante todo este proceso como de la clínica dijimos, pucha, ¿sabéis que tenemos una patología en particular en torno a la microbiota? Ya que son estos como bichitos que viven adentro de nuestro intestino, ¿cierto? Que tienen que estar súper en simbiosis con nosotros, como llevarse bien con nosotros. Si nosotros la tratamos bien, nos van a tratar bien de vuelta. Ajá. Y había esta patología en particular en donde no podían consumir cosas en especial. Empezaban a tener una dieta, bajaban un poco de peso, perdían un poco de masa muscular, entonces dijimos, tenemos que dejarles o ayudarles con una proteína, y no podían consumir muchas proteínas del mercado, entonces dijimos, bueno, inventémosla, creémosla, y teníamos como este bichito de crear algo. Y la hicimos, y ahí nació nuestro primer producto, que era esta proteína, y después de eso empezamos a pensar como desde esa vereda un poco, como cómo podemos crear cosas que puedan ayudar a las personas a acercar la salud o hacer más fácil la salud para quienes de repente tienen algunas cositas especiales, algunas cosas que quizás no pueden como llegar y optar, o como cualquiera, voy al supermercado y compro, sino que me pasa algo especial, me pasa algo como en particular. Y el otro producto que tenemos entonces también surge un poco de eso, que son unos shots. Estaba como este boom un poco de los batidos verdes, no sé si los cachabas, Sí. y esto como de hacerse los batidos, etcétera, o antiinflamatorios como con jengibre, naranja, etcétera. Y yo le decía a mis socios, ¿sabes qué? Bueno, yo soy mamá, tengo 2 hijos, estudio, siempre estoy como especializándome en alguna cuestión, lo que sea. Entonces tengo súper poco tiempo. Entonces yo le decía, no tengo tiempo para hacerme un batido gigante, tomármelo en la mañana. Y le decía, no puedo, onda, me encantaría, me gustaría porque yo sé que es saludable, porque en verdad, bacán, qué rico, pero de verdad no puedo. Entonces dijimos, bueno, y si los hacemos en un formato que sea un shotcito chiquitito, que sea como listo. Y entre eso dijimos como que ya existe un poco estos que ya vienen listos, que son líquidos, que ya están como listos para llegar y tomárselo.
pero duran poco, tienen azúcar añadida, tienen algunas otras cositas. Nosotros queríamos lo más natural posible, así que lo hicimos en formato en polvo, que se prepara como adentro del shot, le tiráis agua y bueno, el tarrito te dura el mes entero, no hay problema. Obviamente es mucho más barato, más ecológico, entonces en verdad de eso se trata un poco, acercar la salud a las personas. Me encanta, y creo que los productos que ustedes tienen son muy revolucionarios y fantásticos. Pero antes de seguir yendo con los productos, hay un camino invisible de puntos que se van conectando que finalmente nos lleva a lo que tienen hoy, a lo que eres hoy. Eres médico cirujano, pero ¿cómo un médico cirujano termina con temas más gastrointestinales? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento pasó? Yo, bueno, primero quería ser cirujana. Me gustaba mucho la cirugía infantil, de hecho. Hice muchos turnos selectivos, hice muchas cosas como en torno a prepararme a que para mí yo era ya cirujana infantil. Y de repente me empecé a dar cuenta que mi hijo, que yo tenía un hijo que partió conmigo en la carrera, o sea, yo iba en el año 1, él tenía un año... Ah, eso fue, partió juntos. Partimos juntos en ese camino y me di cuenta que era un camino que me iba a ocupar mucho tiempo y para mí el tiempo para estar con mi hijo era, pero... O sea, la carrera ya de por sí me había quitado mucho tiempo de cierta manera y no quería seguir gastando más tiempo en eso, entonces... Dije, bueno, una especialidad te requiere, quirúrgica, digamos, como estar ahí muchos turnos, siempre llamados a las tantas de la mañana. A cualquier hora. Claro, entonces me gustaba mucho, pero mi prioridad en ese momento era otra. Entonces dije, no, tengo que buscar otra cosa. Y justo me llegó una pega de como suerte, como onda, acá están buscando algo, de tinca. Yo, bueno, en verdad yo estaba en esa parada como, bueno, si no voy a ser cirujana, ¿qué voy a hacer? O sea, como que, ¿qué soy ahora? Como medio crisis. Y me llamaron a este trabajo que justo era como en patologías crónicas, enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Y nada, pues empecé a trabajar en eso, me empezó a gustar mucho el trato con las personas, hablar con ellos, empezar a meterme en estas como patologías crónicas que en el fondo uno dice, bueno, no tienen cura, pero sí tú les puedes hacer la calidad de vida a las personas mucho mejor de alguna manera. Ok. Y empecé como a explicarles a los pacientes en qué consistían sus enfermedades y cómo podían sanarse y empecé a cachar que me faltaba un poco herramientas. Ok. Que no sé de nutrición al nivel que me gustaría como para poder decir, bueno, la evidencia nos muestra tal cosa, por ejemplo. No sé, cosas como básicas de estilo de vida en el fondo, que son el primer pilar de cuidado para los pacientes. No claro, los manejamos. y como profesional de la medicina o del área de la medicina, ¿tú sentías que te hacía falta potenciar más el conocimiento, por ejemplo, de ese sistema en particular, del sistema digestivo y todo esto? Lo que pasa es que después cuando uno ya empezaba ahí como a leer por tu cuenta, no tanto como, como lo que se espera en la universidad, sino que me decía, ¿cómo más puedo ayudar en esta área? Empiezas como a encontrarte con estudios más nuevos y hoy en día ya no es tan nuevo, pero en esa época igual de repente no había tanta gente hablando de la microbiota, por ejemplo, y había mucha como asociación entre lo que es la microbiota y las patologías o las enfermedades crónicas. A lo que me dedico yo hoy día, que es como obesidad principalmente, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, todo eso estaba como que de la mano de la microbiota, entonces uno dice, bueno, por aquí va la cosa, esto hay que saberlo. ¿Qué cambio tan tremendo de cuando iniciaste la carrera a lo que estaba en ese momento? Pero hubo algo muy curioso, ¿no? Tú ya finalmente como una profesional encuentras una propuesta de trabajo que era que alguien estaba buscando un médico. Claro. Tú acudes a esa cita. ¿Qué ocurrió en esa cita? Bueno, ese fue mi primer trabajo como médico, estuve ahí harto tiempo y después de eso, bueno, pasaron muchas cosas, me casé entre medio, estuve embarazada y en eso tenía que cambiar de nuevo de trabajo porque ese trabajo ya no era compatible con una guagua recién nacida. Y en eso una chica en Instagram puso, necesito un médico. Y ahí fue cuando yo le dije, sí, un médico que sepa de microbiota en el fondo. Entonces yo le hablé y le dije, entonces, bueno... aquí estoy, ven, claro, hazte tales exámenes que te los voy a revisar. Casi, prácticamente, porque además yo venía de la pandemia, por ejemplo, veníamos de esto, estábamos en época pandemia, y yo había puesto mis redes como
entre comillas, como al servicio. Yo he hecho cualquier persona que tenga una duda, si necesitan ayudas como médicas, dudas como, porque no se podía salir, no se podía ir a ninguna parte, entonces pregúntenme, como siéntanse libre, pregúntenme. Entonces yo pensé que era como ese tipo de pregunta, ¿cachai? Necesito un médico que me ayude, que me oriente. Entonces, hola, le dije yo, te ayudo, ¿quién necesitas? Un médico para mi clínica. Y yo dije como, bacán, porque justo es lo que estoy buscando, algo como trabajo online en este momento, que no se puede salir tanto, que estoy con una guagua, entonces me vino pero perfecto. Ok, y era para una clínica online. Era una clínica online, Okay. que se dedicaba a cosas más gastrointestinales principalmente. Imagínate. Entonces, desde casa, a partir de las redes sociales, consigues un trabajo en una clínica online y esta persona de la clínica online se convierte finalmente en tu socia. Exacto. Ella es mi socia ahora. ¿Cómo nace entonces? Porque finalmente quiero llegar al punto de el instante en el que se produce la génesis de la idea de negocio. Porque hasta aquí no había... el negocio lo tenía tu socia, digámoslo así, con la clínica. Exacto, estaba buscando un médico. Pero ¿en qué momento nace entonces específicamente la idea de tenemos que crear un producto de venta al público o de cara al público? Yo creo que cuando uno se topa en la vida con un emprendedor, se reconocen. Como que si tú tienes ese bichito de adentro, como que siempre quisiste crear algo, Ajá. no es tan común. Y cuando te topáis con otra persona y parecía, como que te reconociste de cierto modo. Entonces yo creo que las dos sabíamos que queríamos hacer algo. Lo hablamos en algún momento, quizás en algún momento tiramos tallas sobre hacer cosas. Ajá. Hasta que de repente empezamos a toparnos con esta necesidad en particular, porque es súper fácil que el sistema te agarre igual. Entonces, ella tenía su clínica, la cosa estaba funcionando, yo tenía mis pacientes, tampoco es como que nos sobrara el tiempo, digamos. Entonces, se te hace cómodo, te podéis quedar perfectamente en eso, pero surgió esta como necesidad. En el fondo decíamos, bueno, ¿qué le damos a estos pacientes que en verdad no pueden consumir otra cosa y necesitamos darle algo? Como que es necesario que consuman algo que los ayude a no perder masa muscular, que se sientan bien, que no les moleste, como que no interfiera con el tratamiento que les estamos dando. Entonces ahí dijimos, bueno, creémoslo, inventémoslo, busquemos. Y empezamos los dos a leer, a estudiar, a ver evidencia científica, existía o no existía, qué productos podíamos mezclar, qué productos había en Chile, buscar los proveedores. Ok, yo he notado algo. Aparte de toda tu historia, me doy cuenta que eres una persona que siente una real preocupación por la salud del público en general. Porque no solamente durante la pandemia estuviste abierta a que las personas te consultaran y te preguntaran si tenían alguna duda, sino que también durante un tiempo llevas tratando de enseñarle a las personas en palabras sencillas los temas de salud que son tan complicados. Sí. Es que complicado hasta desde que el médico escribe es complicado, ¿verdad? Desde que el médico escribe es complicado, cuando explican es complicado. Conseguirse personas del área de la salud que tengan la disposición de tratar de hacerlo entender en sencillo y en fácil, no es fácil encontrar una persona como tú. O sea, yo siento en ti y en lo que has venido haciendo una enorme vocación de servicio de cara a la gente, para que la gente entienda lo que es la salud. ¿Dónde nace ese deseo de enseñarle y de apoyar a las personas? Yo creo que siempre me gustó enseñar, siempre. O sea, en el colegio, por ejemplo, me acuerdo haber estado en los recreos enseñando, no sé, matemáticas, o contando el libro que los otros no se habían leído. Como me gusta enseñar, me gusta. Genial, como... Bacán. Pero hay algo que a mí igual me marcó mucho después como médico. Ajá. O sea, que me pasó cuando chica, pero que lo recordé después cuando médico, que nosotros teníamos un pediatra que nos llevaban siempre mis papás y que después se fue cambiando y mis papás lo perseguían porque era muy bueno. Y él me dibujaba lo que a mí me estaba pasando. Yo niña, wow. ¿Cachai? Onda, yo chica, onda, como que típico que a una niña le habla y al papá, como que filo. Pero él me dibujaba a mí, como tus pulmones tienen esto, o tu garganta le está pasando tal cosa. Y yo entendía y se me quitaba un poco el susto quizás, o como que uno sale mejor después cuando entiendes qué te pasa. Y en algún momento me encontré dibujándole las enfermedades a mis pacientes y dije, esto no lo aprendí en la universidad, esto se lo aprendí y se lo copié a mi pediatra. Entonces, yo creo que eso me hizo o me hace mejor médico en el fondo, porque puedo ayudar a que la gente
entienda lo que le pasa y eso hace que se quieran cuidar más. Muy bien, ahora, como estamos en Finanzas a la Carta, yo voy a hablar un poco de dinero, si te parece bien. Sí, claro. Está bien, muy bien. Sé que tienes una gran cantidad de seguidores en tus redes sociales. Te lo has ganado por la vocación de servicio. Pero me encantaría que nos dijeras qué tan importante es para ti hoy o te ha resultado en ese camino esa cantidad de seguidores que tienes a nivel profesional. A nivel profesional, bueno, la mayoría de mis pacientes son de Instagram. La gran mayoría de los pacientes que tengo hoy día son de Instagram. Y es súper lindo porque en el fondo llegan y me dicen, siento que te conozco. Sí, claro, dicen, Cata, no sí, te dicen como doctora, hablan, me sí, imagino. no, me dicen Cata, onda, ¿cómo estás? Y onda, ¿cómo está, no sé, tu hijo? Y yo como, Sí. nos conocemos, ¿no? Yo te conozco, me dicen, pero, o que ya han hecho cosas, eso es bacán, o sea, yo de repente publico como tips de algo y Ajá. llegan y me dicen, Cata, yo ya hice esto, entonces es como que tenéis pega adelantada también, ¿cachai? Porque ya lo hicieron. Y eso me permitió también crear como un producto digital que también está como colgado en el fondo en mi plataforma de Instagram y que en el fondo como tengo pacientes o entre comillas lista de espera, por decirlo de alguna manera, ellos pueden tomar esa consulta primero, que está como grabada por mí, son como videos interactivos, entonces cuando tú me decís, ya Cata, yo quiero bajar de peso y yo te muestro un video, ¿te sentí identificado con que duermes mal? Y tú me dices sí. Entonces el video siguiente ahonda un poco en la importancia del sueño, te explica cosas. Si tú me decís que no, te va a preguntar, bueno, ¿te sientes identificado con que tienes un metabolismo lento, con que hagas lo que hagas no pasa nada, ¿cachai? Sí, ¿no? Y se van mostrando distintos escenarios que están basados en la evidencia, obviamente. y en base a eso después te llegan las órdenes de examen. Entonces todos esos pacientes que parten con ese producto digital, después cuando llegan a la consulta conmigo, ya tienen eso listo, entonces como que ya tengo sus antecedentes, ya tengo sus exámenes listos y son los mismos que yo le hubiese pedido también. Entonces el ser cercana, ser una cara conocida, cercana a las personas, sí, ayuda a que los pacientes lleguen y se sientan con más confianza. Y eso es súper importante en una relación médico-paciente, o sea, como llegar y sentirte cómodo. Y es que finalmente eso es lo que uno anhela a la hora de que lo atienda un médico. Claro. ¿Cuántos no nos hemos encontrado buscando una cita médica y uno trata de ver si es hombre o si es mujer, claro, dependiendo de lo que uno quiera hacer? Y también el nombre, ¿no? Si el nombre me genera o no me genera. Pero porque uno no les ve la cara. Claro. En el caso suyo tiene que ser, por eso debes tener listas de clientes o de pacientes, en este caso, esperando por ti. Porque sienten la confianza y nunca te han visto en persona. Todo a través de las redes sociales. Exacto, sí. Y de esa misma manera, esa imagen que hoy tienes como doctora, ¿cómo se transmite a los productos de Good Suplemento? Yo creo que lo que me preguntaba ahí antes es cierto. A mí genuinamente me gusta ayudar como a que la gente se mejore. Entonces una cosa que hablamos mucho con mi socia fue que todo tiene que tener algún estudio, algún respaldo. Chicos, me encanta. Entonces se nos hace más cuesta arriba, obviamente, porque sería mucho más fácil vender cualquier cosa, pero manteniendo una ética profesional, como las dos tenemos redes sociales muy activas, entonces también está en juego nuestra credibilidad, o sea, no es como llegar y poner tu nombre en algo. Entonces cuando nosotros creamos estas cosas, las creamos pensando o mezclando cosas que sabemos que van a tener un beneficio para nuestros pacientes y para personas que quizás no nos conocen, pero que lo prueban. Y cuando después nos llega el feedback y nos dicen, ¿sabes qué? No sé, me deshinché, por ejemplo, o me ayudó, o me ha hecho bacán, me encantó. Como que nosotros decimos, o yo por lo menos en lo personal digo, qué rico, ¿no? Como que me pone demasiado feliz con poder... Como te decía antes, es algo que como que no existía, sí, y de repente empezó a existir, lo imaginaste, lo buscaste, no sé qué, y de repente empezó a existir y además ayudó a otra persona. Sí. Es como, no, es que es una sensación que yo no puedo describir, de verdad. Increíble. No, sí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que termines de pasar un maravilloso cumpleaños. A eso voy ahora. Felices 25, ¿okay? Gracias por tu compañía el día de hoy y nosotros nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos en Finanzas a la Carta.
Hemos tenido una jornada extraordinaria con nuestro par de invitados. Me ha encantado muchísimo y he aprendido mucho de ellos, pero ustedes no se me vayan todavía porque ellos aún tienen mucho más que enseñarles. Así que los voy a dejar con nuestros invitados y un minuto con cada uno de ellos dándoles su mejor consejo. Por mi lado, me despido y los veo en el próximo programa. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao. Hola, soy Estefan de Buen Camino Drinks. Si tuviera que darte un consejo, te diría que nunca dejes de aprender. Lo más valioso en esta vida, tú no te vas a llevar nada para el otro lado, nada. Pero si logras entender el mundo, quizás va a ser a través del aprendizaje. Así que nunca, nunca, nunca dejes de aprender. Que tengas una buena vida. Salud. El mejor consejo que yo le podría dar a las personas en torno a salud, que puede sonar que no es salud, es perseguir tus sueños. Si tú tienes ganas o crees que en verdad necesitas hacer algo para encontrar tu propósito, eso está totalmente demostrado desde la evidencia científica, que nos hace personas más felices y por lo tanto personas más saludables, más sanas. Hay que creer en uno, hay que creer que uno puede hacer las cosas, pero no tanto como con este pensamiento, digamos, mágico de solo creer, sino que poner acción. O sea, cuando uno quiere hacer algo, trazar metas, actuar, avanzar, y siempre que uno tiene como las ganas de hacer algo como para ayudar a los demás o para hacer algo bueno, las cosas se van a dar sí o sí. Así que confíen, ténganse mucha confianza en ustedes mismos y denle nomás poco.